6 cosas que hizo López Obrador y que continúa Claudia Sheinbaum. Primero, una absoluta coherencia personal en lo ideológico. No vas haciendo zigzag, que eso es un problema del peronismo. Una cosa es Cook y otra cosa es la Triple A, o Menem, o Massa. No quiero decir que Massa sea igual que la Triple A o que Menem, pero es decir que tenemos un problema cuando bajo el mismo epígrafe hay concepciones tan radicalmente diferentes. López Obrador tenía una misma línea ideológica, hablase con el presidente de los Estados Unidos, con el rey de España, con la patronal mexicana. Por tanto, coherencia ideológica. Y para tener coherencia ideológica, amigos y amigas, ya está bien que todo el mundo sepa quiénes son los spin doctor, quiénes son los asesores electorales, y nadie sepa quiénes son los ideólogos de los partidos. ¿Dónde está el Cook del siglo XXI? ¿Dónde está? Cuando nos encontramos que pensadores supuestamente de nuestro bando terminan en el otro bando, y eso es o que nosotros éramos idiotas por escucharles o algo falla. Por tanto, tenemos que volver a darle importancia a la reflexión ideológica. Menos Prozac y más ideología. Cuando uno tiene ideología, necesita menos tranquilizantes. ¿Quién sobrevivía, Diego y Miguel, en los campos de concentración? La gente que tenía ideología. La gente que tenía un modelo de vida donde tu yo se disuelve en un yo mayor porque formas parte de una aventura que es más grande que tu propia pequeñez. Y sobrevivían en los campos de concentración los comunistas, los socialistas, los anarquistas y la gente que tenía fe religiosa. Claro. Por tanto, recuperemos la ideología. Segundo, los liderazgos, por supuesto, el primer líder, sin duda, pero tiene que ampliarse a todo el liderazgo de nuestras formaciones políticas. Coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. No puedes decir una cosa y hacer otra. Eso no funciona. Y en España lo hemos pagado caro. Porque hacíamos valer que veníamos de zonas populares o de zonas trabajadoras, pero luego nos vamos a vivir a otro sitio y eso la gente no terminó nunca de entenderlo, siendo legítimo. Pero yo durante todos estos años, sin ser dirigente, no me monté nunca en un asiento business de los aviones. Y se viaja muy bien en business, ¿eh? Y atrás andas jodido. Pero yo no me podía viajar en business porque nuestros votantes, y a mí me identificaban como una parte de Podemos, no querían que viajáramos en business. Pues te jodes y no viajas en business. Y si no, no hagas política. Haz otra cosa. Y nadie te va a regañar porque ganes plata haciendo otra cosa. Pero si haces política, tiene que haber coherencia entre lo que dices y lo que haces. Tercero, una comunicación eficaz. Las mañaneras. Pero cuidado, no solamente eran las mañaneras a las 7 de la mañana rindiendo cuentas al país, sino que además López Obrador ha sido el único político de ese país, más que Benito Juárez, que se ha recorrido casi 4 veces el país entero. Y es un país grande, ¿eh? Por tanto, tenemos que los liderazgos hay que comunicar pisando el terreno, viajando por el país, reuniéndote con la gente. Si hay 10, 10. Y si hay 5.000, 5.000. Cuarto, cuando estás en el gobierno, es obligatorio que la gente tenga la sensación de que estás gobernando. ¿Qué significa esto? La gente sabe que has ganado el gobierno, no el poder. Has ganado el gobierno. Pero tendrás que poner en cintura a los jueces, a los policías, a los militares, a los funcionarios, a los corruptos. Tendrás que hacer políticas que mejoren la vida del pueblo. Si no, el pueblo dice, ¿para qué estás en el gobierno? Si no haces políticas que me mejoran la vida, ¿para qué gobiernas? Vete a tu casa, que vengan otros, que venga mi ley. Si tú lo que me generas es inflación, desempleo, ¿para qué te quiero? Fijaos que López Obrador dijo, me están jodiendo los jueces, porque están los propios jueces rompiendo el Estado de Derecho. Bueno, pues voy a hacer una reforma constitucional para que sea el pueblo el que vote a los jueces. Y eso no es sencillito, ¿eh?
Tuvo enfrente a los jueces, a los notarios, a los abogados, a la comunidad internacional, y él siguió firme. ¿Tenemos el gobierno? Gobernamos. No puede ser que gobiernes, tengas una inflación del 140% y presentes al ministro de Economía a las elecciones para que el pueblo que está sufriendo el 140% de inflación vote al responsable de ese 140% de inflación. Dices, como decía Groucho Marx en Sopa de Ganso, esto lo entendería hasta un niño de 5 años, pero por favor que alguien traiga a un niño de 5 años. Los demás no entendemos absolutamente nada. El quinto elemento, Diego y Miguel, muy importante, y es donde hemos fallado. Es para mí el principal error de la izquierda en todos los países, en América Latina y también en Europa y en España. El gran problema del partido que yo ayudé a fundar fue que no lo convertimos en un partido movimiento, sino que fue un partido clásico, jerárquico, sin democracia interna, sin discusión, donde los que mandaban en el partido eran los que tenían la plata para pagar a liberados. Y los liberados no abrían el debate ni escuchaban las quejas del pueblo, sino que los liberados se encargaban de garantizar el control del aparato por parte de los que les pagaban el sueldo. O creamos partidos movimiento o no vamos a ningún lado. El peronismo fue un partido movimiento en sus comienzos, lleno de vida, lleno de discusión. Por eso se perdió. Por tanto, una de las tareas pendientes es construir el partido movimiento porque es la única posibilidad de que estemos en los territorios, de que tengamos gente dispuesta a debatir, gente desplegada por todo el país, que es la gente que hace que las ideas se encarnen. Porque si solamente comunicamos a través de los medios de comunicación o de las redes, como se dice con humor negro, nos pasa como a Kennedy, que te entra por una oreja y te sale por la otra. Esto es un chiste de humor negro, que siempre lo cuento, pero no debiera contarlo porque es demasiado negro. Pero bueno. El caso es que cuando es un militante el que hace valer las ideas, eso encarna, eso encarna. Y lo último, el sexto punto, es lo que llamaba López Obrador el humanismo mexicano. ¿Por qué? Porque el modelo neoliberal contra el que peleamos es un sentido común. Los pelaos de 18 años no tienen conciencia de casi nada, pero tienen ya un sentido común, que es neoliberal. Yo, lo quiero todo, lo quiero ahora. Son insolidarios, desconfían de la política. Todo eso es un triunfo de una manera de pensar, de un sentido común. Y por eso López Obrador dijo, frente a ese sentido común necesitamos otro sentido común, que tiene que emanar de nuestra propia historia. Y una cosa que intenté cuando hacía política práctica en España era siempre poner ejemplos de la historia de mi país, de la Segunda República, de los siglos anteriores, para decir, el pensamiento crítico de España es una continuidad del pensamiento crítico de la historia de mi país, que lo vamos trasladando a través de la literatura, las costumbres, los relatos, la propia vida política. Y por tanto el humanismo mexicano es un sentido común alternativo. Ahí necesitamos a los intelectuales, a los escritores, a los cineastas, a los cuentacuentos, a los titiriteros, a los cantautores, porque se trata de hacer ver que la izquierda es moralmente superior que la derecha y que nos están deshumanizando y que cuando la guerra de Irak salimos millones a la calle para defender a un idiota loco como Saddam Hussein y en cambio ahora están masacrando a Gaza y no salimos a la calle a protestar. Es decir, nos están deshumanizando. Bueno, frente a esa deshumanización, la última medida es volvamos a humanizarnos a través de un discurso que nos humanice. Con estas 6 cuestiones, Miguel y Diego, no estamos elucubrando, sino que es lo que explica por qué López Obrador se fue con un 75% de aprobación popular y le dejó brindada una victoria de 30 puntos de distancia a Claudia Sheinbaum sobre Xóchitl Gálvez. Y por tanto,
Ahí tenemos una receta. Juro, Miguel, que es la última interrupción, pero hay un video tuyo, Juan Carlos, bailando con una viejita muy linda, y estás bailando, creo que un ritmo folclórico de España, Las sevillanas, eh, sí. una sevillana. Tiene varios elementos de eso. Lo primero es que es tal el momento de conexión, de diálogo, que queda de lado la cuestión técnica. Yo no sé si bailas bien o no, pero lo No, que se bailo nota como ahí. el orto, no, bailo fatal. Pero, Pero pero es un me quería momento. igual, la viejita me quería igual, aunque bailase mal. Pero pero quiero decir que en esa conexión fundamental con eso que aparece, que es esa viejita que te convoca y que a nosotros nos pasa, que nos convoca, desaparece lo técnico, desaparece el ridículo y hay otro lugar de legitimación. Eso que te pasa a vos, que me pasa a mí, nos pasa a otros, ¿crees que tiene una potencia en la política en un momento en tanta rosca? ¿Es eso? Y es eso de lo que venís hablando cuando hablas de ternura Claro, en términos políticos. claro. Mirad, hay una cosa que no nos van a quitar nunca nadie, y es que sabemos que el sistema genera contradicciones y genera víctimas. Si no fuera así, diríamos, nos equivocamos y nos fuéramos al otro lado. Pero ¿por qué estamos en este lado? Que creemos que es el correcto. Creemos que es el que nos empata con Espartaco, con Tupac Katari, con Pancho Villa, con Zapata, con Largo Caballero, con Azaña, con las Trece Rosas, con Miguel Hernández, con los 30.000 desaparecidos. Es decir, Todas cosas lindas. nos empata con la gente que es más grande que nosotros porque es hermosa. Es donde Mm. se junta la bondad, la verdad y la belleza, que decía Platón. O sea, la vida es. Una vez leí yo en un retrete, en un bar de Madrid, ponía: la vida es como el palo de un gallinero, corta y llena de mierda, ¿no? Entonces, la única manera de intentar. Luego Hobbes lo explicó de una manera más elegante, ¿no? Eh, o Shakespeare, ¿no? Con el ruido y la furia, ¿no? Pero en el fondo la vida es corta y o la llenamos de verdad, de bondad y de belleza, o qué coño hacemos aquí, ¿no? O sea, no. O sea, y por eso la gente a veces se juega al pellejo cuando entiende que hay cosas que merecen la pena, ¿no? Y claro que la ternura es uno de los elementos, ¿no? De lo que explica, es la bondad, ¿no? Que ya planteaba Platón, ¿no? Entonces hay algo que creo que es muy importante y que tiene que ver con sentir la política, no ser solamente. Cuando tú ves, el otro día veía una película se llamaba Los consejos de Alicia, una película francesa donde el alcalde de Lyon, un tipo ya mayor, de repente se queda sin ideas y decide contratar una filósofa para que le dé ideas, ¿no? Entonces la filósofa, claro, choca contra las estructuras del partido, en la alcaldía y, y eso es tan frío, está tan lejos de nosotros, es tan, es en otro nivel que el pueblo ni lo mira y dice, uy, eso no tiene nada que ver conmigo, ¿no? Y eso tiene que ver con lo que os decía de la coherencia entre lo que dices y lo que haces. Tiene que haber una coherencia, porque si no, no eres creíble. Yo no siempre he pensado que yo fuera la persona más coherente y por eso yo nunca me presenté a ningún cargo. Pero cuando la gente se presenta al cargo, sé coherente, porque tú no puedes traicionar al pueblo. Yo te diría que de los delitos más grandes de la humanidad es traicionar a todo un pueblo. Traicionar porque eres flojo, porque eres mentiroso, porque no tienes ideas, porque no tienes claridad. Traicionar a un pueblo es un gran delito, ¿eh? Es un gran delito. Y traicionas al pueblo cuando los llevas a callejones sin salida, traicionas al pueblo cuando no les dejas otra opción que votar a la desesperada, traicionas al pueblo cuando les prometes cosas que no les cumples, traicionas al pueblo cuando los usas para ganar dinero, traicionas al pueblo cuando les haces discursos que les emocionen, pero en el fondo no te los crees.
Cuidado. Traicionar al pueblo es un gran delito que cometemos a veces también la gente de izquierdas. Sí, Juan Carlos, bueno, nosotros te escuchamos, la verdad que estas reflexiones que vos nos hacés y que las podemos compartir, me queda esto cuando vos decís otro sentido común, humanizar. ¿Qué estás pensando en función de eso con lo que pasa en Palestina? Una situación gravísima, y ahí nos tiraste algo de cómo conmoverse, cómo salir a la calle, cómo estar con esos hermanos que están sufriendo de una manera terrible. Sí, ahí hay una cosa que no he terminado de contaros a la pregunta de Diego y que tiene que ver con lo que tú planteas, Miguel. Eh, que antes os lo planteaba. El sistema no funciona. Para todos los grandes desafíos que tenemos ahora, la derecha tiene una solución, pero es una solución donde le sobramos, en el caso de Elon Musk, la mitad de la población mundial. Elon Musk, con su idea del transhumanismo, donde los seres humanos no vamos a ir a vivir a otro planeta, ¿quién coño se va a ir a vivir a otro planeta? Elon Musk, sus niños con los que no se haya peleado y 4 amigos. Nosotros 3 no vamos a tener espacio en esa nave espacial, ni ganas. Qué horror irse a Marte con esa gente. Qué mal gusto, ¿no? Entonces, si somos conscientes de que el sistema tiene contradicciones y que las soluciones del sistema son soluciones que niegan la verdad, la bondad y la belleza, las 3, tenemos que ser capaces de volver a tener un discurso donde la gente entienda que esto que estamos hablando esta noche es del sentido común. Donde la gente entienda que de nada sirve sobrevivir sobre un campo lleno de cadáveres. Donde tenemos que entender que lo que se está haciendo a Palestina te lo van a hacer mañana a ti. Como contaba Aimé Césaire en su libro tan hermoso y terrible que se llamaba Sobre el colonialismo, un libro de 1950, donde él decía: todo lo que los alemanes hicieron en Namibia, luego se lo hicieron a otros alemanes. Todo lo que Europa hizo en nombre del colonialismo en África a los negros porque eran negros, luego lo hizo lo mismo en Europa a europeos porque eran comunistas, socialistas, anarquistas, demócratas. Y por tanto, todo lo que se está haciendo en Israel, y por eso tenemos, Miguel, la paradoja de que tenemos a nazis sionistas. Es que ya como diciendo que me traigan al niño de 5 años para que me lo explique. Nazis sionistas. Pero en el fondo no es porque no sean sionistas, ellos desprecian a los judíos. La derecha europea desprecia a los judíos porque siempre han sido antisemitas, pero adoran a Netanyahu porque querrían hacer en sus países, querrían hacer en España, en Italia, en Bélgica, en Alemania, lo que Netanyahu está haciendo con los palestinos. Y por eso, pues hay que decirle a la gente, lo de Martin Niemöller, que ya lo estamos repitiendo tanto. Primero se llevaron a los judíos, pero como tú no eras judío no dijiste nada. Pero al final te van a llevar a ti. Y por tanto, hay que explicar que la mayoría de la ciudadanía no va a tener una solución y por tanto tenemos que apelar a esas mayorías para que se den cuenta de que una sociedad es mejor, más pacífica, más hermosa, más dialogada, con más humor, cuando hay más gente integrada. Y por tanto tenemos la obligación de hablar a las mayorías de la verdad, aunque nos castiguen. O sea, uno de los primeros elementos es contar las cosas. Tenemos que contar las cosas tal cual son, aunque nos castiguen, ¿no? Entonces, hay una cosa de fondo que para mí es muy importante, casi con esto os dejo, porque habíamos prometido no aburrir a la gente más de 40 minutos y no hemos cumplido como siempre. Os decía que yo es una cosa que he aprendido con la edad, no lo he aprendido en los libros. Y es que lo que diferencia a una persona progresista de una persona conservadora es que los progresistas confiamos en la gente. Esto no es una confianza idiota, ingenua, que diga que todo el mundo es bueno, porque no es verdad. El mundo está lleno de canallas y entre la gente humilde hay muchos canallas y hay muchos problemas.
Pero si nosotros no confiamos en la gente, caemos en el leninismo, en una vanguardia que solvente las cosas. No funciona. Y volvamos a la realidad. López Obrador ha convencido a un pueblo, hablándole a un pueblo con confianza, no mintiéndole, diciéndole cuando las cosas están mal, ¿por qué están mal? Si no tenemos ese optimismo en la gente, apaga y vámonos. Apaguemos la luz, cerremos la puerta y vayámonos. Mm. Y si confiamos en la gente, bajemos a hablar a la gente. Y hay un ejemplo para mí o un contraejemplo muy claro. El auge del evangelismo es que los evangélicos están en los lugares donde ya no está la izquierda. Y por tanto, habrá que volver otra vez a bajar donde está la gente, a escuchar sus necesidades, a darles comunión. Comunión. Y la comunión puede ser una comunión de comunismo, de socialismo, o puede ser una comunión de evangelismo. Pero hay que darle al pueblo comunión, porque solos no vamos a ningún lado.